no son suficientes para lograr la meta de carbono neutralidad, incluso algunos hablan de una década perdida. Por eso es tan pertinente reflexionar sobre el rol de los distintos energéticos y la infraestructura para la transición hacia una economía más verde y sostenible. Esta mañana debatiremos específicamente sobre el gas natural y nos preguntaremos si es condición necesaria para la seguridad energética. Este seminario está siendo organizado por la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez, la Asociación de Empresas de Gas Natural de Chile y el Global Gas Centre de Europa. Tenemos invitados internacionales y nacionales que debatirán sobre aspectos geopolíticos, ambientales, de costos y de seguridad. El Gobierno de Chile ha impulsado una agenda para avanzar en nuestra transición energética hacia la carbono neutralidad de nuestra matriz. Parte de este camino fue liderado por quien es hoy el decano de la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez, Juan Carlos Llobet, cuando lideraba los ministerios de Energía y Minería. Por eso nos complace invitarlo hoy a darles unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, me da mucho gusto que estén aquí en nuestra casa, la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Veo esta sala llena, además me alegra. Alguien decía que esto del gas prendió, no sé si es una buena expresión, pero está bien eso. Nosotros en la Escuela de Negocios cumplimos 70 años este año. La Escuela de Negocios se fundó en el año 1953 y como ustedes saben fue el origen de la hoy Universidad Adolfo Ibáñez, eso nos llena de orgullo. Y esta escuela se fundó basada en una idea básica que mantiene en su esencia hasta hoy día, y es la idea de que los negocios, cuando se conducen y se hacen de buena manera, son un motor de cambio positivo para la sociedad, y que la mayoría de los problemas complejos que tenemos al frente, yo creo que el más complejo del cambio climático, van a ser imposibles de resolver sin un sector empresarial que innova, que emprende, que despliega tecnología, que aprovecha el talento de las personas para resolver problemas complejos. Por eso nos da gusto ser casa para esta discusión que estamos teniendo hoy sobre el gas natural. Tenemos varios expertos hoy que nos van a ilustrar sobre el gas natural. Quiero agradecer especialmente a la senadora Luz Ebensperger, gran líder política y amiga además, por acompañarnos hoy. Valerie y a todos los expertos que nos están acompañando hoy, Daniel, Claudio. Vamos a tener una muy buena conversación. Yo quiero decir dos o tres cosas a modo de introducción. La primera, creo que la discusión en torno al gas natural es una discusión muy pertinente, no solamente por el rol que el gas puede tener en el sector eléctrico en la transición. Ustedes saben que las energías renovables que están desplegándose con mucha fuerza necesitan tecnologías que las complementen y lidien con su intermitencia. El sol y el viento funcionan solamente algunas horas. Y el gas puede tener un rol central en ese ámbito. El gas puede tener un rol central en las industrias. Estamos viendo lo que ha pasado en Europa con falta de acceso a gas. Eso puede tener efecto muy severo en los sectores industriales. Y el gas puede tener también un rol importante en Chile, por ejemplo, reemplazando la leña en el sur para calefacción domiciliaria. Y eventualmente en el sector transporte también. Pero la discusión del gas, aparte del efecto que tiene directamente el gas en la transición energética, creo que pone de manifiesto un par de cosas que son importantes más allá del gas. Lo primero es entender que la transición energética es eso, es una transición, y que vamos a tener que ir saliendo gradualmente de una manera de hacer las cosas y entrando gradualmente en una manera distinta. Y eso que puede sonar muy obvio a algunos puristas, perdón que ocupe esa expresión, parece no gustarle y parece no entenderlo. Yo me acuerdo en la discusión que tuvimos en el Congreso, por ejemplo, a raíz del retiro de las centrales a carbón, que algunas voces decían, ¿estamos de acuerdo con retirar el carbón? Tenemos que retirarlo ya, y no tenemos que retirar solo el carbón. Tenemos que retirar además el gas natural de la matriz. Y claro, el gas natural contamina menos que el carbón, pero desde luego contamina más que las energías renovables. Y hay que mirar bien su huella de carbono en todo el ciclo, desde la explotación, el transporte y el consumo. La paradoja es que si nosotros retiramos el gas natural antes de tiempo, lo que puede pasar, salvo que queramos tener apagones en las noches, es que terminemos quemando petróleo diésel, que es más caro y en algunos indicadores más contaminante que el gas. La transición energética, como ese ejemplo simple pone de manifiesto, no se trata de elegir óptimos, se trata de lidiar con trade-offs, con tensiones, ¿no es cierto? Con optar entre distintos caminos posibles, todos los cuales tienen costos y beneficios. Y esa sofisticación, esa complejidad es la que tenemos que analizar en la transición energética, y creo que la discusión del gas natural pone de manifiesto esa tensión.
Y también, ya que vamos a hablar de infraestructura, pone de manifiesto otra tensión importante, y es cómo pensamos la transición con un horizonte de largo plazo. Porque es cierto que el gas tiene menos emisiones que algunas otras fuentes, y por lo tanto puede tener sentido que construyamos infraestructura de gas para la transición. Pero si amortizar una infraestructura de gas toma 30 años, ¿cómo tomamos esa decisión? ¿Cómo evitamos desarrollar infraestructura hoy día que nos puede servir por un periodo en el corto y el mediano plazo, y evitamos quedar casados en esa tecnología en un horizonte futuro en el que ya hay otras tecnologías que lo pueden reemplazar? ¿Cómo hacemos ese análisis y cómo tomamos esa decisión? ¿No es cierto? Las discusiones que pone sobre la mesa la conversación sobre el gas son muchas. Podríamos hablar de geopolítica también. Cualquier europeo que esté en esta sala sabe los efectos geopolíticos que está teniendo la transición energética en todo el mundo. Y Chile no está exento de esa discusión. Tenemos inversiones de distintas nacionalidades en Chile, crecientemente en el sector eléctrico de China, por ejemplo. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Quién puede controlar o no la infraestructura crítica de un país? ¿Cómo tomamos esa decisión? En fin, creo que esta discusión pone de manifiesto muchas tensiones, muchas preguntas interesantes, y por eso creo que era tan pertinente organizar este seminario. Quiero agradecerles nuevamente a todos por estar acá y agradecerles nuevamente a los expositores por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Muy alto. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora quiero dejar con ustedes a Carlos Cortés Simón, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural, para que nos entregue también unas palabras de bienvenida. Gracias, Karin. Bueno, muy buenos días a todos. Es un agrado ver esta sala llena en esta actividad que estoy cierto genera bastante interés y que hemos tenido el gusto como asociación de organizar junto a la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y al Global Gas Center. Su directora ejecutiva, Valerie Ducros, va a estar en el panel de conversación. Agradezco especialmente a la senadora, a las autoridades que nos acompañan y a todos por haberse dado el tiempo de venir a escuchar sobre un tema que a veces se invisibiliza en la discusión pública, cuál es el del rol del gas y de su infraestructura en la transición energética. Es muy pertinente que tengamos hoy justamente esta conversación cuando el país y el mundo avanza hacia la carbono neutralidad. Es una discusión que tiene mucha ambición, que se manifiesta hoy día mismo en Dubái, que es lo que está pasando en la COP, en que cada año nos desafiamos más como humanidad porque tenemos un desafío ineludible del que hacernos cargo, cuál es el cambio climático. Y en el caso de Chile tenemos que aprender de lo que está ocurriendo en el mundo a partir de nuestra propia realidad. No hay una transición energética, hay muchas transiciones posibles y nosotros tenemos el desafío de resolver la interrogante de cómo proyectamos un futuro que va a ser, como decía el decano y el ministro, va a ser eminentemente renovable, sin dañar hoy en día la competitividad que tiene el país, la economía, el bolsillo de la población y la seguridad del suministro, que es el foco que vamos a tener de la conversación de hoy. Yo creo que a esta pregunta inicial podemos acercarnos analizando el rol que ha tenido y que seguirá teniendo la industria del gas en nuestro país. Afortunadamente tenemos una infraestructura robusta. Nuestro país está interconectado con Argentina a través de 5 gasoductos binacionales y contamos además con 2 instalaciones de regasificación de gas natural licuado que nos permiten importar el recurso de cualquier origen, en Quintero y en Mejillones. Entonces, con esto sobre la mesa, y si observamos el famoso trilema energético al que tanto nos gusta recurrir a nosotros del World Energy Council, que trata de ponderar los 3 pilares que sostienen un sistema energético sano: la sostenibilidad, la coste-efectividad o el acceso a costos razonables de la energía y la seguridad del mismo, podemos justamente avanzar en tratar de ir respondiendo esta interrogante. Estamos ciertos que el futuro será principalmente renovable. Nuestra industria está consciente de aquello, pero eso no quita que sea razonable y necesario preguntarse si pueden las energías renovables por sí solas sostener hoy estos 3 pilares del trilema energético. La respuesta obviamente es que no pueden hoy en día. Y decirlo no es estar en contra de la energía renovable, sino ser responsables con la realidad. Las energías renovables, especialmente
las variables, que son las que tienen mayor presencia en nuestra matriz, la solar y la eólica, requieren del apoyo de energéticos de respaldo que garanticen la continuidad del suministro a un costo razonable, que no afecte el bolsillo de los usuarios y que además no amenace la solvencia de las empresas que están concretando la transición. Son las empresas privadas las que están llevando adelante este esfuerzo para avanzar hacia una matriz carbono neutral. Nosotros desde nuestra Asociación de Gas Natural estamos convencidos de que Chile tiene la oportunidad de aprovechar la infraestructura que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de los años para habilitar una matriz que sea más limpia, segura y a costo razonable. Esto sin duda, como mencionaba recién el exministro Llobet, requiere señales regulatorias y definiciones de políticas públicas que determinen en definitiva cuál es el rol asignado al gas durante la transición energética. Nosotros estamos muy contentos de poder generar hoy en día en distintas instancias conversaciones de este tipo con actores privados, pero también con la autoridad, que nos ayuden justamente a ir poniendo sobre la mesa la necesidad de avanzar en definiciones que le indiquen a los actores privados cómo va a ir avanzando el diseño de la matriz energética para alcanzar la carbono neutralidad. La infraestructura de gas está disponible, pero requiere mantenimiento, requiere adecuaciones, eventualmente puede requerir o no inversiones. Hay que ver si vamos a invertir en tecnologías que estén hoy en día disponibles para el día de mañana operar con combustibles que sean carbono neutral. En fin, ese tipo de discusiones es sano, es muy bueno tenerlas y qué bueno que las estemos teniendo en el día de hoy en esta casa, en esta universidad que nos cobija. Y un punto para terminar, justamente lo mencionaba Juan Carlos recién, ¿qué pasa con la infraestructura de gas natural? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en el futuro? Nosotros creemos que la industria del gas natural no tiene fecha de vencimiento, la actual. Por el contrario, se proyecta hacia el futuro situando a nuestro país como un potencial actor relevante en la incorporación de gases renovables como el hidrógeno y como el biometano. Las infraestructuras de gas ofrecen importantes eficiencias para que esto ocurra y contribuyen en forma clara al objetivo final, que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este seminario nos permitirá conversar en profundidad sobre el vínculo entre la infraestructura y la seguridad en el suministro, siendo esto un pilar que facilita una transición hacia una matriz carbono neutral. Bueno, sin ánimo de extenderme para no seguirles dando la lata, les agradezco a todos la asistencia, la participación hoy día. Estoy seguro que el diálogo que va a moderar nuestro amigo Claudio Sivak va a ser bastante provechoso y estoy también seguro que estas conversaciones contribuyen en parte a ir diseñando un mejor entendimiento entre el sector privado y la autoridad para definir el rol que al gas le cabe y le va a seguir cayendo en lo que hemos llamado la transición energética. Muchas gracias. Queda poquito para el panel. Sé que ustedes esperaban la presentación principal de Pascal Debuc, presidente de Synergrid de Europa. Lamentablemente, Pascal fue convocado por el primer ministro de Bélgica para ser parte de la delegación oficial que hoy día va a estar en la inauguración de la COP. De todas maneras, queremos agradecer que Ben de Vel, I did my best, haya viajado especialmente a Chile para compartir con nosotros la presentación que nos iba a dar Pascal. Ben es director afiliado y de desarrollo comercial de Fluxys, y en esta presentación abordará el impulso de la red troncal de hidrógeno y la preparación de la red troncal transfronteriza de CO2 en ese continente. Muchas gracias. Bienvenido, Ben. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for the kind introduction. It's a pleasure to be here today with you in this great place, to be fair. I've been leaving university more than 25 years ago, but when I look at this campus, it gives me another feeling than the one I had when I was studying. I'm not blaming my university in Ghent in Belgium, but still the environment is impressive. Thank you. So, ladies and gentlemen, thank you for the invitation to be able to share with you, let's say, the European view, or Fluxys view, on the European pathway to net zero. It's and the role infrastructure can play in that. I think
The speakers already introduced the topic very nicely. I'll try to give our perspective on the matter here today. First of all, maybe because because I'm coming from very far away and you probably don't have a clue what Fluxys is about. A couple of introductory slides on who we are. We are an infrastructure owner and operator, midstream gas infrastructure owner and operator. We're Belgian-based, we're a Belgian company. We still are the unique high-pressure gas operator in Belgium, very small country, 300 kilometers between the most two extreme points, so a little bit less than Chile. 4,000 kilometers of high-pressure pipelines, nonetheless, an LNG terminal in Zeebrugge, and in underground storage. We have, until 2011, more or less, we only had that Belgian activity. And since then, we've expanded a bit geographically through taking minority and majority equity stakes in midstream infrastructure, LNG terminals, transmission infrastructure in Europe, a couple of adjacent countries shown on the map. And since 2020, we've expanded even further, and we've come to LATAM, in Brazil and Chile, and since a month, also in the Middle East, in Oman. The size of the company, about 1,300 FTEs, if you look at the consolidated, I would say, group. And we're fully committed to play our role in the energy transition as an infrastructure operator because we want to transpose ourselves to a multi-molecule company rather than staying just on natural gas. Just a couple of numbers, but I think the most important message here is in the title of the slide. We're just involved in the infrastructure. We are, by law and certification, not allowed to have any role in exploration or production of energy, nor in the trading or the sale of energy, nor molecules, nor electrons. So that's, I think, an important notion. We're seen as an independent operator with third-party access, mostly under a regulated regime. We used to be within the ENGIE group, or almost in the ENGIE group. We were Suez, formerly Tractebel. When they wanted to merge with Gaz de France to become ENGIE, European Commission said, you need to get rid of the infrastructure operator, which was Fluxys. And then we ended up with our new majority owners, which are the Belgian municipalities. We are a private company, but with an important public shareholdership. So about 77.5% is sitting with the Belgian municipalities, gathered in one, I would say, entity. The Belgian shareholdership in total, because we have the Sovereign Wealth Fund as well, is 85%, 15% is sitting with the Swiss financial investor. Private company, public money, that means that we're a cautious investor. We don't want to end up in the newspapers because we've done something wrong with public money, obviously. Good. I'm not going through all the portfolio companies. That's not the object of the talk today. But I can't be here today without doing a little shout out to Antonio. We are a very proud minority shareholder of Quintero LNG since 2022. Together with EIG, an American institutional investor, we bought 80%. We're the minority partner in there. And we're extremely satisfied with the quality of the asset, with the excellent team we have, of which different members are in the room. And we're absolutely convinced that the LNG terminal and natural gas/LNG will continue to play its crucial role for Chile in many years to come and will transform itself into a macro molecule or another molecule terminal, a decarbonized terminal thereafter. I think that is the crucial element in our acquisition case. We at Fluxys have, in our M&A activities, have taken up the criterion that if we don't see a medium to long-term future of an asset in the energy transition, we don't invest anymore. It needs to happen, maybe not immediately, and it's not included in the business case as such, but we need to see the vision of the asset and the region, the country in which we invest in the framework of the energy transition.
How does it play into our strategy? I think here is a schematic representation. I would say we have a strategy based on 3 legs. First of all, security of supply. I think it's crucial for the whole industry. I'll come back to that many times during my presentation. Secondly, expand. That is one thing to transform ourselves into a macromolecule company. So going into transmission infrastructure, but also receiving terminals for green molecules. Ammonia, cracking it back to hydrogen and transmitting hydrogen, but also CO2 infrastructure. We'll also come back to that. In order to allow hard-to-abate industries to continue their activities in a decarbonized way and export infrastructure to the sequestration side. And then connect, which is the leg here below, which is the one which is relevant for our investment in Chile. In order to kickstart those activities, to kickstart those new value chains of the new molecules, we go upstream in the value chain. We move to those regions where we believe renewable energy can be made at the lowest possible cost, allowing green molecules to be made at the lowest possible cost. That is the reason why outside Europe we're active in Brazil, Chile, and Oman today, which are, I think, all in the top 5 to 7 of the world in terms of that potential. Good, enough about Fluxys. Let's move into the topic. And this one is no longer a surprise. Carlos already introduced it, I think. But I think it's crucial in all what we do. And I think where 5 years ago this was an invention, this is more and more, I would say, base load material, certainly for us in the industry, but also for policymakers, for stakeholders. It's the energy trilemma, as we call it, whereby we need to find constantly a delicate balance between affordability, security of supply, and sustainability of the energy. I think a main message I want to bring here is that there is no one triangle. Every market has its triangle. Every market has its starting point. Every market has a different energy mix from the start, has different solutions it can implement to decarbonize, will have a different timing. I was in Rio earlier this week, talked to an industry expert as well, and he said, what is the definition of net zero? What is the definition of decarbonization? It's different everywhere and for every market. So I think that is important. Natural gas will play an important role in a lot of markets in years to come. It will disappear over time, will be replaced by other low carbon molecules. In Europe, we're running ahead. I'll come back to that in terms of that idea. Also, this energy trilemma, certainly for Europe, it's subject to volatility. It's subject to constant revision. And I'm referring to, I think, the single biggest event that happened in Europe over the past few years is the Ukraine war, which is a horrible thing, obviously, in many respects, and most of all for the people living there, but had a huge impact on the energy business as well. The supply of Europe was shaken up tremendously. So if you look at, let's say, the bar chart, it's probably not visible from behind, but this is gas year 2020, 2021. And it shows, and here's the flow situation in Europe. Russia being over that side, Germany, the biggest European market here, Belgium here, UK. You see a lot of big arrows coming from the east. So we had a total energy consumption about 450 billion cubic meters in Europe. 150 were Russian gas, 1/3 of the supply. 107 Norwegian, and then some LNG, 80, and domestic consumption, domestic production and storage, and some other sources. What happened from one day to another? Almost no more Russian supply. So it's down in gas year 22-23 to 20 BCM, from 150 to 20. And that happened suddenly. So overnight. So that led to an immediate interruption from east to west, and Germany, which was the front where was the country which received most of those flows, needed to be supplied. So that was compensated, let's say, overnight almost by more LNG arriving in LNG terminals in Holland, in Belgium, in Zeebrugge, in France, in the UK,
and then massively being exported to the German market. From east to west, now suddenly from west to east. Only possible because of gas infrastructure that was present. Gas infrastructure provides you the optionality, provides you diversification of supply sources, also diversification of technology sources. It is crucial to let your market react to these kind of events. It has shaken up our energy trilemma enormously. It's a huge shock for the European gas markets. We see that Norway stayed about stable and LNG picked up tremendously in that period. You also see the effect on the primary energy, but the gas consumption, it decreased substantially because, well, prices rose enormously. Some industries just stopped production. People at home turned down, I would say, the heating because prices rose from 30 euros per megawatt hour to more than 300 euros per megawatt hour, which were just insane in terms of price effect. Meanwhile, Germany, in terms of diversification of supply, has decided to fund 7 FSRU terminals, so floating regasification and storage terminals. Half of it is already operational. Next half will be early next year. Just to show, I think, that security of supply and the role infrastructure plays in that, in providing, let's say, the flexibility in that market to react to that. Decarbonization, the route to net zero. This is just, don't look at the numbers, it's the relative size of our global problem. The relative size of, and also the difference in starting position of every continent, of every country. I'm not sure, this is, I think, 2017 data, so it's outdated, but it's just relatively. Europe, 28, the front runner, and the market I know best, I don't pretend to know anything about the others, is representing 3.5 billion tons of CO2 equivalent on this picture. US a bit more than 5, China a bit less than 10. All these markets have different energy mixes, different supply sources, different solutions to decarbonize over time, and they will have a different pathway. I think nobody doubts our final destination. I think everybody acknowledges Paris agreements and need to do something. We all live on the same planet. We need to keep living there. But we have a different starting point and a different route to get there. Different starting point, different route, same destination. The EU and its decarbonization policy is more than a layered pancake, I would say. It's a whole myriad of different policies, frameworks, directives, targets. I'm going to keep it as simple as possible. The EU Green Deal is probably, since 2019, the basic climate and energy framework that Europe has put in place with the aim to be, by law, climate neutral net zero by 2050, with a very sharp intermediate target in 2030 of minus 55% compared to the levels of 1990. Very, very ambitious. I think initially in Europe, there was a very strong focus, 5 years ago, electrification. We just electrify everything. Finished. I think we've all come, and also policymakers have come to the conclusion that that might not be optimal or even possible. So when we summarize the main vectors, the main pathways to get there in the European policies, it's these 5, I think. First of all, energy efficiency. Targets have been put in place, binding targets on the member states to reduce primary energy consumption. Secondly, electrify whatever you can electrify. Thirdly, kickstart the hydrogen economy. Support it by subsidies, by grants, or infrastructure, amongst others. Fourth, try greenifying the molecules you have. Biofuels, biomethane. Target of 35 billion cubic meters by 2030 in terms of biomethane in Europe, compared to a consumption of molecules of 350, 400 still today. So it's more or less 10%, which is ambitious. And then I think one which was added rather late in the policy making
is the importance of CO2 infrastructure. So CCUS is now recognized as crucial for hard-to-abate industries in order to be able to decarbonize. Hard-to-abate industries that have fatal CO2 emissions. I'll come back to that. The Ukraine war has even accelerated some of the policies. So the targets for green hydrogen in 2030 are 20 million tons. 20 million tons in 2030, 10 million tons domestically produced. We don't have the best solar and wind conditions, but we're optimistic. And 10 million tons imported in liquid format under the form of ammonia or another form. In terms of CCUS, we want to have 50 million tons per annum of storage capacity available to sequestrate CO2. So very, very ambitious targets. But these cost money. This is not in the money today. So there's need of support for building the infrastructure. And there's also tax incentives, obviously, that support the transition of companies to these solutions. Amongst others, the carbon tax, which is market-based system, currently priced 90 euros per ton, expected to go up further because the free allowances will be reduced gradually. So if you reduce supply with the same demand, prices will rise. We've tried to apply all these policy frameworks to a very specific case. The one we know best is Belgium. So on the left-hand side, situation today, primary energy consumption 550 terawatt hours. About 85 terawatt hours is electricity-based. 150 to 200 is natural gas, molecules, natural gas. Situation today. When we simulate how it would look like in 2050 to attain all of the objectives according to the policy framework, we arrive at this situation, which is, first of all, a reduction of primary energy consumption to 350 to 400. Electricity would more or less double, 150. And molecules would stay rather stable. So over time, we see gray molecules becoming green molecules, e-methane, carbon neutral molecules, and hydrogen will play a role, but the amount energy-wise of molecules, we believe, will stay more or less the same. Again, referring to energy trilemma, affordability. If you double the flow of electricity, the investments are huge. We already see now electricity TSOs in Europe announcing hundreds of billions of capex programs to be able to get all the offshore power on land. It's just you, let alone the NIMBY issue, not in my backyard. Getting the permits to build all that infrastructure is just close to insane. So reusing existing gas infrastructure, repurposing to a large extent, is absolutely playing into the affordability argument. Also, the message we want to bring is on the right-hand side is please look at this as an integrated energy system. Look at it holistically. Stop separating electrons from molecules. If there is an oversupply at some point in time of renewable energy, don't curtail it. Please use it, the negative market prices, to make molecules of those. If at some point in time you don't have enough, then use flexible generation based on low carbon molecules and batteries, obviously. But look at it holistically. So we believe this is a very simplistic schematic representation that today, where we have a meshed natural gas network, biomethane and low carbon molecules will gain in importance, but tomorrow we'll go to a pipeline network where we have parallel pipelines, of the blue being pure hydrogen and the, what is it, turquoise, red, being a CO2 pipeline. Hard to abate industries, as I said, we have in Europe of the 3.5 billion tons of CO2 emissions, we have about 700 million to 1 billion hard to abate emissions. So process is CO2 that is coming from the process itself. So not from the combustion of an energy source, but as an end product of the industrial process. Cement, lime, steel, and so on. If we want to keep those industries, we need to provide a solution. So we need technology to capture the CO2, which exists,
and then transmission infrastructure to evacuate that from the industrial centers towards, well, depleted oil fields and so on, offshore, to store it, definitely. What's happening in Europe on a larger picture is that the infrastructure gas operators have understood they have a crucial role to play here, and they've gathered themselves and set up an initiative with a vision 2030-2040 in terms of the European hydrogen backbone. So a dedicated hydrogen network whereby there has been alignment on every, I would say, border point between the adjacent operators to match available capacities over time, so to make sure there's no dead ends and that capacities match. And they come to a map 2030, which shows 28,000 kilometers of dedicated hydrogen network. 2040, they come to 53,000 kilometers of dedicated hydrogen network. There's about 60% repurposed natural gas pipelines, 40% new build. If you think this is already optimistic and proactive, German government 2 weeks ago has approved the hydrogen core grid. Approved means action. Hydrogen core grid in Germany, they have 15 TSOs. In Belgium, you're the only one. In Germany, there's 15 high pressure natural gas TSOs. They've approved a plan to build by 2032, operational by 2032, 9,000 kilometers of dedicated hydrogen pipelines. About the same ratio, 60-40 repurposed new, 20 billion euros of investment to be ready 2032. Will be done by the natural gas infrastructure operators under a fully regulated regime. I see everybody astonished in the room saying there is no molecules. Good question, or good reflection at least. So what is the regulated regime that has been put in place is that the German government, if the market doesn't pick up by 2055, German government will pick up the majority of the bill, or the, let's say, the loss on I would say the investment, with the infrastructure operator picking up a minor share, but minor, still double digit, but a minor share of the check. So that is what the German government has actioned. This is decided, and this will be built. Just to show you that even before there's any clarity on what the supply will look like, Europe and certainly Germany is really serious with this move. We see similar action on the CO2 front. Also, gas infrastructure operators are gathering and trying to, but this will be non-regulated most probably, gather and foresee infrastructure to really allow captured CO2 to be taken from the big consumption centers. Big consumption centers are, for example, here the German Ruhr area below, which is very famous. The BASFs of this world have big industrial sites there, but also the ports. I think ports are crucial catalysts in the energy transition. They have usually a lot of industrial activity needing a lot of energy, and who needs a lot of energy today has a lot of emissions. So they're, I would say, locations with deep water access where you can foresee import terminals for green molecules. You can foresee export points for CO2 because it's really there where the things are happening, where the need is biggest. So the first investment that we'll do in Belgium is a dedicated hydrogen pipeline between the port of Ghent and the port of Antwerp. Antwerp is the biggest chemical port in Europe and the second biggest petrochemical cluster in the world after Houston. There is about 16 million tons of CO2 emissions today. And we're constructing or anticipating a CO2 export project in liquid format, a CO2 backbone in the port, and also a dedicated hydrogen pipeline. FID will be difficult before the end of December, but probably in January, the first dedicated hydrogen pipeline between the port of Ghent, where there's a lot of steel activity, and the port of Antwerp with a lot of petrochemical activity. To be fair, if it doesn't work there, it will work nowhere, because the emissions are so big and the challenge is so big for these big companies that it needs to happen. And we've started a call for market interest even larger, because our big LNG terminal in Zeebrugge
we see it evolving into a multi-molecule terminal over time. So it's sold out in natural gas, LNG, up to 2042. Fully booked, 2042. And we absolutely see a future for LNG up to that point in time. But we want to look ahead and see if at some point in time capacity frees up, or if there's a need before, can we build extra capacity for other types of green molecules or CO2. So we've opened a call for market interest just last week to ask the market, non-binding, how they see things. Coming to conclusion, I don't know how we do in time, but this is my last slide I think my takeaways is energy trilemma, different for every market, different solutions needed at a different point in time. Natural gas is a solution in some markets for the moment and will phase out later than in Europe. Europe is running ahead with the issues it has with that. A lot of money is needed to support this. This is not in the money. This weighs on the European budgets. Secondly, Ukrainian war has created chaos, crisis in Europe. Energy prices are extremely high. Companies see the need to decarbonize, see costs coming to be able to decarbonize. They look at the US, where energy is 10% the price of the one in Europe, where subsidies to decarbonize are huge. If today BASF, a German icon, talks about not doing its next investment in Germany, but rather in the US, deindustrialization is behind the corner for Europe. So this is not a rosy story alone. It's a necessity. But if you run too far ahead and you don't look back, you need to anticipate the consequences. An integrated energy vision is necessary. We absolutely believe in combination of electrons and molecules. And I hope I've been able to convince you that natural gas infrastructure is playing in Europe and will play in other markets a key role as an enabler to do this transformation. Thank you. Muchas gracias, Ben. Me quedo con el mensaje de que tenemos todo el mismo destino, nadie lo duda, pero tenemos distintos puntos de inicio y distintos caminos que elegir. Por lo mismo, quiero invitar ahora a nuestro panel de discusión, que estará formado por la honorable senadora de la República, Luz Ebensperger. Senadora, por favor. La directora ejecutiva del Global Glass Center, Valérie Ducrot. Tomás Lanardone, socio de MHR Abogados, abogado experto en el mercado de gas natural en Argentina, y Daniel Olivares, director del Centro de Transición Energética Centra de la Universidad Adolfo Ibáñez. Este panel va a ser moderado por el nuevo decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad, Claudio Siva. Muchas gracias. No solo bien. Ah, sí, voy a hacer sin falta. ¿Me escuchan bien? Sí. Y esto va a ser un poco híbrido la conversación. Atención a Valérie, aparte de las preguntas, pero entiendo que la traducción simultánea está funcionando. Pero you feel free, absolutely, Valérie. I don't know how fluent your Chilean is, but to answer in English, I was saying it's going to be a hybrid conversation. So bueno, primero que nada, muchas gracias, decano Llobet, colega y compañero de aquí. Yo mañana, cumplo pronto un mes en esta universidad, así que muy contento. Y tal como decía Ben, también muy sorprendido por la calidad humana, pero también la infraestructura que la universidad pone a disposición de tener este tipo de conversaciones. Y en ese sentido, tener esta conversación sobre la pregunta que nos plantea el seminario sobre el trilema energético de la seguridad energética, y tal como la presentación Ben nos planteaba, cómo tiene una perspectiva europea. El objetivo de este panel es aterrizarlo en la conversación chileno-argentina, voy a ponerlo, en ese contexto del Cono Sur.
Y antes que nada, también advertir que la presentación anterior va a estar disponible para que después la puedan descargar, como también después va a estar disponible el seminario este. Y bueno, y aparte de decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencia, me toca el privilegio de ser el chair para América Latina y el Caribe del World Energy Council. Entonces, el hecho de que se use el trilema energético, que es nuestra gran aporte y análisis que nosotros permanentemente como WEC buscamos contribuir, es muy gratificante precisamente porque es una conversación trilémica, no es trilémica, sino que es un trilema, y creo que eso es tremendamente relevante. Y hacer esto obviamente en un contexto que nosotros en el último tiempo decíamos no puede ser que sea cierto todo lo que nos ha pasado, y miro a la senadora en particular, en la última década, ¿no es cierto?, en términos sociales, políticos, técnicos, los trilemas y más bien probablemente polilemas que sufrimos en este debate energético son enormes. Y la oportunidad que tenemos hoy día es justamente de traer experiencia internacional a esta conversación. Y en ese sentido, ¿cómo podemos, porque el tiempo es escaso, vemos que las metas de lograr carbono neutralidad se nos acercan día a día, estamos próximos a iniciar la COP28, y voy a partir con una pregunta un poco distinta, pero tiene que ver también precisamente con la urgencia de esta pregunta, que tiene que ver con un tema de Chile como país que ha sido reconocido como siempre un país muy atractivo para desarrollar inversiones, un país que ha sido visibilizado como una estrella. Cuando el ministro Llobet, no sé, es confuso, todos los ministros dicen que alguna vez será que seguir tratando al ministro, pero no sé si decano, ministro. Juan Carlos puede ser también, pero esto de que efectivamente nosotros, una verdadera estrella, ¿no es cierto?, la transición, y también ahí recojo lo que dice WEC, no existe una transición, son múltiples transiciones y cada país la tiene que ver con un aspecto que es global, pero también local. Y senadora, yo quería tal vez partir, si usted nos podría dar una visión respecto de cómo el desarrollo energético en su amplio contexto requiere de la dimensión de la certidumbre jurídica, o sea, las instituciones, pero también algo que está muy en el debate en el último tiempo, los permisos o la capacidad del Estado, lo voy a sintetizar en ese sentido, de estar a la altura del desafío en términos de que somos capaces de desplegar la infraestructura a la velocidad necesaria que nos dé seguridad, pero también sostenibilidad, y por eso digo trilema, y que sea accesible. Entonces, no sé si quisiera partir usted comentándonos un poco sobre su visión y cómo obviamente la infraestructura eléctrica y de gas natural pues, van a tener que jugar un rol en esto. Bueno, primero que nada, saludar a todos los... ¿Está con el micrófono? No, entonces pero yo... fuerte, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? No sé si es por la traducción simultánea, creo que requiere probablemente de... Bien, muy buenos días todavía. Gracias por la invitación. Agradecer particularmente a ti, Claudio, y a Juan Carlos, la fe que tienen en mí, ¿no es cierto? Cuando uno escucha la presentación de Ben, y son temas extremadamente técnicos, y uno se pregunta qué hago yo en este panel. Pero efectivamente, cuando aceptó la invitación y después de leer una cantidad de paper impactante que me mandó Carlos, que además, a todo. que además requirió bastante tiempo porque estaban en inglés, así que aquí estoy. Pero efectivamente yo creo que mi aporte o visión en este panel precisamente es enfocado de lo que puede ser de alguna manera mi expertise en esta transición energética. Yo creo que hay un objetivo país que es la transición energética, ¿no es cierto?, que es casi como un mantra, que va donde vamos, repetimos, pero para llegar a ella, la verdad que empezó muy rápido y yo creo que no con todas las certezas, en todos los aspectos, ¿no es cierto? Aquí cualquier transición, decía Ben, que pueden ser distintas, y efectivamente pueden ser distintas, pero cualquiera que de ellas sea, creo yo que debe ser gradual y responsable. Porque cuando uno lo mira, el cliente mío, que es el cliente final, ¿no es cierto? Todos queremos y probablemente concordamos en que queremos energías limpias.
pero esta transición energética para ese cliente final, no probablemente para la empresa, pero para el cliente final, la persona natural, es un poco invisible, ¿no es cierto? Porque yo quiero tener energías limpias, pero en mi casa sigo igual. Los electrodomésticos son los mismos, cuando cocino no uso uno, saco todo lo que tengo, y quiero que haya una continuidad en el servicio, quiero prender la luz en la noche y que esté. ¿Cómo llegar a eso con energías limpias? Solamente yo creo que es imposible. Y ahí entra el tema de la responsabilidad y que como país tengamos una estrategia para llegar a eso. Creo que hoy, frente a la transición energética en Chile, tenemos dos problemas serios. Uno, la falta de certeza jurídica. Hay poca regulación. Lo he dicho otras veces, la regulación que hay en materia energética creo que además ha sido aprobada, dictada, promulgada y publicada para solucionar problemas coyunturales. Siento que no hay, por lo tanto, una legislación general amplia que pueda resolver los problemas y entregarle a las empresas, a los inversionistas, esa certeza jurídica que sin la cual no va a haber inversión y sin inversión no vamos a tener transición energética posible. Y el segundo tema, Claudio, que tú señalabas, y que es el segundo problema desde mi punto de vista y en lo que yo podría aportar, ¿no es cierto?, es la famosa permisología. Tenemos que mirar en serio qué queremos hacer con el sistema de evaluación de impacto ambiental, el CIA. Hoy día un proyecto de inversión, cualquiera sea, de energía o no, tiene un promedio de 4 años. 4 años en que todas las condiciones de evaluación de un negocio que se pudo hacer 4 años atrás pueden haber cambiado, las situaciones sociales y políticas del país pueden haber cambiado, díganos a nosotros, o sea, dónde estábamos al 19 de octubre como país del 2019 y qué pasó después, cómo eso también afecta a las inversiones y a este tema. Creo que hay que contestar la pregunta, ¿qué persigue la evaluación ambiental? Porque cuando uno la mira y siente que el CEIA pareciera que quisiera que todos los proyectos de inversión no producieran efecto alguno. Cualquier proyecto va a producir un efecto. Entonces, lo que tiene que regular es cómo produce el menor efecto o cuáles son o qué es lo que le vamos a pedir para, ¿no es cierto?, que se aplaque esos efectos que eventualmente pide. Y yo creo que desde el punto de vista político, o como colegislador del Ejecutivo, porque en estas materias además la mayoría de los temas son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo en nuestro país, es ahí donde nosotros, como Congreso, como Senado particularmente, debiéramos aportar en crear una legislación que dé certeza jurídica, en avanzar en una modificación, claridad y un objetivo final del CIA, y que eso permita, ¿no es cierto?, que se cree una estrategia de país de transición energética en donde creo que la seguridad o la operación segura y a un costo razonable resulta fundamental. ¿Me estoy extendiendo mucho, No, Claudio? pero está perfecto como Lo que pasa es que si usted me da el micrófono, usted sabe que yo sé, por podría eso, estar 3 horas, eso estaba pero yo perfecto. creo que ¿dónde cabe el gas acá? Efectivamente, creo que a lo mejor la estrategia más razonable para llegar al 2050 sin que nos frustremos en la mitad del camino, sin que el 2030, hoy día conversaba con Felipe, del consejero coordinador energético, y tiene una visión hasta más negativa que yo, la vi de día a día, ¿no es cierto? Para que el 2030 no nos apaguemos, hay que buscar una estrategia seria, responsable, segura, y eso puede ser seguir avanzando en estas energías limpias, de todas, no solamente la solar, la eólica, también la hidráulica, ¿no es cierto? Y la energía con un respaldo del gas. Pero para eso hay que dar también cierta certeza. Y uno cuando mira Argentina se preocupa también, porque claro, podemos tener todo lo que tenemos conectado a Argentina, pero recordar lo que nos pasó cuando nos cerraron la llave.
y donde también, gracias a la termoeléctrica, nos salvamos cuando Argentina nos cortó el gas. Pero eso creo que podría señalar por ahora, claro. Y esa última parte me ayuda a conectar con la pregunta que quiero hacer a Valérie Ducrot, es la directora ejecutiva del Global Gas Center, que es una organización sin fines de lucro que es basada en Ginebra, así que privilegio desde Suiza, que busca compartir las mejores prácticas y la experiencia entre las distintas industrias del gas a nivel global. Valérie tiene una larga experiencia en la industria, trabajó 5 años en un Gas Center y además muchos años en Engie, así que claramente una autoridad en la materia. I'll go directly into English because I'd like to connect with what Senator Evansberger just said. We had an experience about energy security about 15 years ago or more, when Argentina, our natural gas supplier, shut down in a very short period of time the supply of gas. What are your lessons you could share with us about what the European experience was with such a fast, as Ben showed in his slides, moving away from what the Russian supply was to a more diverse or from other places supply? And what lessons would you share and what you've seen to other places about what's the role of gas in answering the question from the lessons taken for Europe in energy security? Because definitely we see that, as Senator again said, security on that trilemma for many people, particularly final customer, is probably many times on top of the agenda, and both for governments and for final customers. It works. Yeah. Thank you so much. First of all, I would like to thank Carlos and University for inviting me for this seminar, and it's a great pleasure for me to be in Chile. So thank you so much for the invitation. In terms of the role of gas, Ben has said a lot about what's going on in Europe. I particularly appreciate the last part or the last slide of Ben about the costs. I think we are in a situation where the cost and affordability is part really of the, I would say, the key problems that our politicians have to solve. Yes, we need to move forward to decarbonize, but I think the role of gas is so important, I would say, to maintain a relatively acceptable cost of energy for our population. And it's true that we used to have, in a way, not cheap, but cheaper Russian gas. Then we move away to LNG. This LNG is coming from other parts, which is much more expensive, and it has a cost for our economy. So we need to diversify, for sure, but at which price it is acceptable for our industry? And when we see, you mentioned, Ben, the economic situation in Germany, it's very serious. A number of companies, you mentioned BASF, but all these Michelin tires, Goodyear, I read this morning, they want to leave Germany because the cost of energy is too high. Before the war in Ukraine, it represented the energy 11%. Now it's 22%. So if you are a decision makers, what do you do? So if you find more attractive countries, like it is in the US nowadays, you want to leave. And that's part of the equation. So that's one of the biggest problems that we are facing everywhere in Europe. The second thing I want to say is the security of supply in gas. We need to diversify from pipes. Before we had Russian gas, now it's more LNG, but we really need to enlarge the spectrum of our suppliers. If a lot has been said about our dependency, and you mentioned 30% of before Russian gas, but we need to be careful to
enlarge the maximum of suppliers that we have. This is part of the equation. Otherwise, we will create another dependency. And the other things I want to mention here is when we are talking about energy transition, now we are talking about just energy transition. What does it mean, this just? We mentioned the pace, we mentioned the different level of countries, etc. But for me, we have a base load, and in some countries, I'm French, so the base load is nuclear. And then renewables. In some countries, it could be gas. But we need to have this base load. Otherwise, we go into the wall. It could be nuclear, it could be gas. Here you have gas, you have LNG terminals, you have the connectivity with Argentina. And this is a key element for the security of supply. So for me, there's no other choice. Yes, we need to invest in renewables, but at which cost? As a citizen of a country, I don't want to see my electricity bill doubles every 6 months. So what are we doing for that? And it is the social unrest that we have seen, for example, in France with the yellow vest and so on. It could happen everywhere. And then it leads to some political spectrum that are completely different from what we expected. So the social acceptabilities of the energy transition, for me, is key. Pero yo creo que con la senadora hemos vivido la experiencia de la aceptabilidad, lo vivió el ministro Llobet, sobre todo en la periodo de la crisis social, de los costos de la energía a la ciudadanía. Y precisamente para aterrizarlo y conectando con la parte costos o cómo evaluar esto, quisiera preguntarle a Daniel Olivares, para quienes ustedes no lo conocen, nos toca ahora trabajar juntos más cotidianamente, lo cual para mí es un gran regalo. Es académico en la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, y dirige el Centro de Transición Energética. Y bueno, y una de las voces más escuchadas precisamente desde la mirada científica, desde lo técnico y de los análisis que pueda dar, sobre todo, diría yo, más al sector eléctrico. Somos colegas eléctricos y filtrados una conversación de gas acá. Bueno, Daniel ha tenido una larga historia de consultor de distintos organismos públicos, también de la industria, del coordinador, así que, y en ese sentido, una de las cosas que Daniel también participó es justamente en el contexto de la transición, en cómo la transición energética muchas veces, siempre la conversamos mucho en torno a la parte eléctrica, pero hablaron sobre la flexibilidad, y seguridad tienen una intrínseca conexión. Entonces, te tengo dos preguntas. Uno, a propósito de lo que Valery planteaba. ¿Cómo evaluar el rol del gas? O sea, ¿cuáles elementos tener para la evaluación? Y conectarlo con... Hemos tenido una profunda discusión en el último tiempo, creciente, por suerte, para Chile sobre el almacenamiento eléctrico. Pero lo hablamos como un poco en genérico, sin tomar en consideración a veces la conversación sobre el almacenamiento eléctrico de más largo plazo en el contexto de un país no interconectado eléctricamente. Cuando yo veo la presentación de Ben, Europa es un país hiper interconectado. Chile eléctricamente no lo es. Entonces, ¿cómo evaluar el rol del gas en esta dimensión de seguridad, costo, accesibilidad? Y sobre todo, ¿cómo ves tú el rol del gas en un debate que hemos tenido sobre el almacenamiento de largo plazo en un contexto de un país no interconectado eléctricamente? Sí, bueno, esa pregunta ha estado dando vueltas algunos años y la hemos ido aproximando con cada vez mejores modelos, pienso yo. El approach usual que tenemos, al menos en el sector eléctrico, es proyectar la evolución eficiente a 20, 30 años del sector, con distintas restricciones. Esto queremos llegar a descarbonizar completamente la matriz al año 2040, 2050, y eventualmente uno va poniendo restricciones de salida de centrales carboneras, porque tenemos un plan de descarbonización que es en base al retiro de centrales a carbón. Y lo que uno observa ahí es la necesidad del sistema, cómo el sistema responde necesitando cada vez más un buffer que ayuda a gestionar la variabilidad de las renovables. Naturalmente, si uno no pone más restricciones que la salida del gas, lo que aparece con los números con los que contamos hoy día en inversiones, costos de inversiones, es el gas.
es el gas como una tecnología flexible que permite generar cuando el sol o el viento no están presentes en el sector. Y también como una tecnología necesaria, porque incluso cuando uno empieza a observar la integración de almacenamiento competitivo comercialmente hoy en día, que son las baterías de litio principalmente, son almacenamiento de corto plazo. Si uno empieza a mirar cómo gestionar la variabilidad semanal o incluso intersemanal, uno empieza a observar tecnologías como el CSP, Concentrated Solar Power. Pero cuando uno observa la variabilidad estacional de las renovables, lo único que te queda son moléculas. Lo único que queda para gestionar la variabilidad estacional son moléculas. Y las moléculas con las que contamos hoy en día son el gas principalmente para gestionar esa variabilidad en el sector eléctrico. Entonces, si uno quisiera incluso acelerar más la transición y decir, bueno, el gas también es un gas de efecto invernadero, existen algunas fugas que han sido tema de discusión en los últimos tiempos, ¿cierto? A partir de estudios internacionales que muestran que fugas de metano producen también un efecto comparable o potencialmente comparable al que puede producir la generación a partir de carbón. Uno entonces tiene que volver al modelo y decir, bueno, pongamos otra restricción ahora, veamos si el gas se puede retirar anticipadamente. ¿Ya? Pero uno no puede hacer eso en los modelos eléctricos con los que contamos hoy en día, pienso yo. ¿Por qué? Porque nuestros modelos siempre dan por sentado que la seguridad energética va a estar dada, porque contamos con terminales de regasificación, importaciones desde el extranjero, ¿cierto? Si uno ya empieza a retirar el carbón y el gas, todas las moléculas, ¿cierto? del sector eléctrico, siento que todavía nos falta en modelos que permitan dar cuenta de qué riesgo estamos corriendo desde el punto de vista de seguridad. No de seguridad de poder abastecer el último megawatt en el año, sino que seguridad frente a guerras, situaciones de conflicto internacional, disrupción en las cadenas de suministro, como ya se ha observado, que no nos golpeó tan fuerte, ¿cierto? A nosotros, pero las proyecciones de efectos del cambio climático a futuro muestran que la probabilidad de mayor conflicto internacional, disrupciones en cadenas de suministro, shock de precios es cada vez mayor. Entonces pienso que para hacer un análisis un poquito más profundo de qué significaría seguir avanzando y contar con energéticos alternativos al gas, necesariamente hay que mejorar nuestros modelos que consideran estas variables geopolíticas y de seguridad en un nivel más global, no solo de seguridad del sector eléctrico. Y muchas gracias, porque eso nos ayuda a entender también, o no sé, hacer la pregunta, aunque el intrínseco rol que ha tenido Argentina. Y para eso quisiera cerrar la ronda antes que hagamos un siguiente panel con Tomás Lanardone, que es socio de MHR Abogados y, bueno, experto en temas regulatorios y transacciones y en operación en general en la industria energética. Y además, felicitaciones, fuiste destacado entre los 10 mejores abogados del sector energético, petróleo y gas en Argentina, así que un privilegio tener una voz que sabe de la materia acá. Y quisiera partir a propósito, bueno, tienen presidente electo nuevo, Javier Milei, que ha planteado un rol bien revolucionario, pongamos la palabra. Sí, y probablemente es un understatement, pero claro, pero en respecto del rol de los hidrocarburos, del rol de las empresas estatales, del rol de vaca muerta. Entonces, ahora que ya es una certeza, ¿no es cierto? Tienen un presidente ya incluso que fue ya, ¿cierto?, proclamado como presidente electo. ¿Cuál es el panorama energético de Argentina en materia de gas natural y cómo eso se vincula con Chile y con el mundo? ¿Por qué no nos haces una síntesis y el efecto que eso tiene? Ahora ahí está, perfecto. Bueno, gracias Claudio, gracias por la invitación. Es un lujo escuchar gente apasionada con el mundo de la energía. Yo soy un apasionado, hace 20 años trabajo con esto. Trabajé con estructuración de proyectos de gas a Chile y trabajé con Pesar en la destrucción de esos proyectos a partir del 2004, generalmente representando al sector privado en arbitrajes con transportistas o incluso con clientes chilenos. Y por sobre todo en impugnaciones a esas medidas regulatorias que tomó el gobierno argentino a partir del 2004. Y con Pesar lo digo porque los sueños de esos proyectos se vieron truncados al muy corto plazo. Imagínense Brasil, que es un proyecto que inició en el 2000, ya en el 2004 tenía fuertes restricciones de gas, o sea, ese proyecto no duró ni 4 años. Yo creo que las grandes diferencias con digamos, yo lo que siempre digo, yo soy abogado, ¿no? Es que la seguridad jurídica, que es tan importante, se construye con buenas leyes, con buenos tratados, con buenas resoluciones, con buenos contratos que existían en ese momento con Chile. O sea, Chile y Argentina en ese momento trabajaron muy bien
en construir tratados de intercambios energéticos que daban estabilidad a los permisos firmes, había contratos firmes. O sea, había seguridad jurídica y a pesar de eso se rompieron. Entonces, lo que siempre digo, viniendo de Argentina, donde nos tienen acostumbrados, digamos, los políticos a tomar medidas populistas, es que la seguridad jurídica no resiste un gobierno populista. Entonces, los contratos tienen que estar bien armados en cómo distribuir los costos de esa destrucción del negocio. Ahora, mirando para adelante, y soy un optimista por naturaleza, y creo que los argentinos lo somos, a pesar de todos los avatares de los últimos años, es que, a diferencia de esa época, Argentina tiene un recurso enorme, que es la formación Vaca Muerta. Yo tuve la suerte de vivir 8 años trabajando en proyectos en Vaca Muerta, en la ciudad de Neuquén, y el recurso es técnicamente impresionante. Es cierto que son las segundas reservas más grandes de shale gas en el mundo, y lo que hizo Argentina en los últimos 12 años fue, a través de planes piloto y a través de más de 1000 pozos verticales y horizontales, que demandó una inversión arriba de los 15.000 millones de dólares, solo en lo que es drilling and completion, a eso hay que sumar la infraestructura de tratamiento y transporte, se derrisqueó la formación, se derrisqueó y se comprobó que técnicamente está y por sobre todo económicamente está. Entonces, los break-even de los campos gasíferos de Argentina pueden llegar a estar en la orden del $1.50, incluso menos si son campos gasíferos con líquidos, que muchos son con mucho líquido asociado. Para dar un ejemplo, Fortín de Piedra, el proyecto estrella de Tecpetrol en la Argentina, produce 24 millones de metros cúbicos día, con solo un 1,8% del acreaje de la formación Vaca Muerta, y produce como petróleo asociado casi 10.000 barriles de petróleo día. Entonces, los economics de un proyecto como ese son impresionantes, aún con un precio de venta de $2. Entonces, yo ahí le encuentro, de vuelta, los fundamentals siempre terminan ganándole a los gobiernos populistas. Entonces, si el recurso está, si el recurso cumple con el affordability del Energy Trilemma, con el security of supply del Energy Trilemma, entonces Argentina tiene un rol que jugar. La demanda, a diferencia también de aquella época, la demanda argentina se arregló. La Argentina tuvo 15 años de idas y vueltas con un caos regulatorio donde no había predictibilidad sobre cómo atender a la demanda prioritaria argentina. La demanda prioritaria argentina es 33% residencial, 33% de power generation, ¿no? Ciclos combinados de gas. El otro 30% es industria y GNC, que es lo que se llama el segmento desregulado, o sea, que negocia libremente con los productores. Pero la demanda prioritaria, que es ese 70%, que en invierno, para que se nos vea, salta de 10 millones a 60 millones de metros cúbicos día, solo para atender al sector residencial, hoy está contractualizado. O sea, la gran diferencia con aquella época donde se determinaba por órdenes regulatorios de los gobiernos, hoy está contractualizado. Hoy hay un plan que se llama Plan Gas, que es una política de Estado, que dura por lo menos 8 años, hasta el 2028, y probablemente sea prorrogado, donde se contractualiza la demanda prioritaria con los productores. En base a un ranking de precios, ya está cerrado esos contratos, y hasta el 2028 están. Entonces, esa plataforma de cubrir el mercado interno le da a Argentina la oportunidad que ante una demanda estancada, hoy Argentina consume alrededor de 115 millones de metros cúbicos día y produce 140, y tiene de verdad el potencial de producir el triple de eso si existe la demanda y, lógicamente, el financiamiento y la infraestructura que requiere esa evacuación. Entonces, hoy Argentina, para cerrarte, Claudio, de verdad tiene esa potencialidad de abastecer lo que Chile requiera, y ahí va a ser una decisión de Chile y de las carboneras y del organismo de despacho, y los dejo a ustedes, pero de abastecer 10 millones más, hoy en verano abastece 10, ahora creo que estamos en 5, de abastecer con 10, 15 millones más para ayudar en esos 10, 15 años, 20 años, si la infraestructura ya está, a desplazar el carbono, el diésel o la quema de leña en el Biobío, en Concepción, digamos. Creo que ahí Argentina tiene un rol que jugar y cierra con una idea, y obviamente Argentina sabe que con eso no alcanza, que requiere construir una planta LNG para la ruta del Atlántico, eventualmente por el Pacífico Mejillones, pero eso lo dejo a Antonio para esa idea un poquito más difícil, porque el volumen está, la producción puede estar
lo que hay que generar es credibilidad, ¿no? Y para cerrarte con Milei. Milei que lo que promete es menos Estado, menos impuestos, menos red tape, menos restricciones. La buena noticia es que Argentina es un país presidencialista, donde el presidente a través de decretos, no de DNUs, o sea, no de decretos ley, sino de decretos, puede generar condiciones de inversión importantes, y muchas de estas medidas son de la autonomía de Milei. Esa es la buena noticia. Veremos la gobernabilidad a la hora de pasar leyes por el Congreso. Una cosa es aprobar la privatización de YPF y otra cosa es una reforma fiscal. Pero creo que hay optimismo de que se viene un gobierno que promete menos regulación, menos precios mínimos. Hoy Argentina, si quiere exportar gas a Chile, tiene que cumplir un precio mínimo que lo hace poco competitivo frente al carbón o al LNG. Eso con Milei no va a ocurrir. Te cierro acá, pero me parece que me... Te adelantaste a varias preguntas que te tenía guardadas para después, así que nos quedan 25 minutos y quisiera después abrir una ronda también de preguntas al público, que imagino que habrá. Entonces, y voy a pedirle a la senadora que cierre después antes de abrir las preguntas, y quisiera volver sobre Valerie. I would like to come back. Ben mentioned a lot of the role of molecules. I found that interesting, the concept of molecules. So, green hydrogen, biomethane, in the whole strategy of European gas companies. What are your thoughts about the world infrastructure and European infrastructure? How well suited is this current infrastructure, and how much will that mean in terms of transforming the infrastructure? How in your perspective, how feasible that is in terms of going back to the question, affordability, and how is that in the time frame we have possible? I think a lot has been said about Europe by Ben and all the connectivities and the repurposing of our grid that needs to be done for all kinds of molecules. Maybe I want to highlight on another continent, Asia, because I'm quite often there and I'm following quite closely what's going on in the ASEAN country. They are importing natural gas. And of course, they are facing the same problem as it could be here, the connectivity between countries due to geopolitical turmoil, due to a number of things. But the ASEAN area, from a political point of view, they decided to increase the connectivities of this country. And frankly speaking, it's a massive political will to move forward for the natural gas infrastructure. So a number of LNG terminals, FSRUs, are built in Philippines, in Malaysia, in Cambodia, in Vietnam, etc. They have a huge electricity demand, and apart from investing in renewables, but I can tell you frankly that if you are in India, or if you are in Cambodia, or if you are in Australia, the picture is completely different. But they have understood that gas is a key element for their economic growth. And they have, in a way, passed through their political, sometimes instabilities, or, okay, they want to have a huge economic growth. The demand is here, and gas is a key element. And they are, in a way, doing a great job at the multilateral level, which is very important, because I'm working closely with the United Nations, and I can tell you that the message is always get rid of fossil fuels. This continent, I'm talking about Asia again, they really understood that if you want to raise your voice, you need to be present at this level and explaining the stories of your country. And I do really encourage this region, it could be Chile, it could be Argentina, to be much more vocal at international level.
Otherwise, you are completely squeezed by a number of countries that pass the message, yes, renewables, PVs, etc. But the realities of the countries are so different. Just for example, a very interesting example, the ASEAN Energy Center, with whom I'm working closely sometimes, they really encourage all the countries to be much more vocal and to say, look, in our country, the reality is this one. But security of supply is key if we want to reach the demand of the people. And the population is growing there a lot. So this is, and if you want to really, again, I'm stressing on cost, the cost of living of the population and the social acceptability. This is key. And yeah, I can say a lot about Europe, but I think it did a lot, and it's interesting to have another angle. It's interesting because it probably connects more with our reality, and in that sense, en ese sentido me gustaría, Daniel, que tú nos pudieras decir un poco también en este espacio de debate académico, bueno, ¿qué va a competir con esta pregunta? ¿Qué es lo que no es gas natural en términos tecnológicos que pueda ofrecernos las mismas condiciones necesarias de seguridad energética? ¿Cuáles son las tecnologías que van a hacer el rol del contrapunto acá? Bueno, pienso yo que hay algunas alternativas técnicamente factibles. Una de ellas es, creo yo, la más cara, un poco voluntariosa, que sería invertir enormemente en más renovables, varias veces la capacidad que necesitamos, tener mucho desprendimiento, eventualmente almacenar lo que se pueda, gestionarlo, pero tener una sobrecapacidad tal que incluso en las épocas de escasez nos permita abastecernos bien. Ahora, la alternativa natural a eso es interconectarse con los vecinos, ¿no? Entonces, interconexiones con Argentina, Bolivia, Perú, hasta Brasil, incluso de tal manera de poder generar en exceso de nuestra demanda, exportar el exceso y tener suficiente para garantizar la seguridad energética durante todos los meses del año, incluso en situaciones de crisis dentro de Chile. Y que tiene sus complejidades, obviamente, políticas. Las interconexiones regionales se han intentado durante mucho tiempo y tienen sus complejidades regulatorias, políticas, que yo no manejo en detalle. La otra alternativa que se ve a futuro es el cuadro que pintaba Ben, ¿no? El hidrógeno verde. Chile, como uno de los países con gran potencial de producción de hidrógeno verde a bajo costo, eventualmente con un potencial que sobrepasa, obviamente por mucho, sería una industria conducida por la exportación, que permitiría también reemplazar moléculas fósiles en el mediano o largo plazo por moléculas sintéticas, ya sea gas metano producido a partir de hidrógeno verde, ¿cierto? Amonia, dimetiléter también, como algunos de los posibles carriers se consideran. Esa es una segunda opción. Y la tercera opción es que veamos alguna disrupción importante desde el punto de vista del almacenamiento energético. Almacenamiento energético de bajo costo y de largo plazo, pero son apuestas tecnológicas, ¿no? Creo que lo gestionable con la tecnología existente son las primeras dos opciones, que tienen un costo significativo. Y ya vemos lo que nos cuesta tocar las cuentas de los usuarios finales en Chile, ¿no? Sobre todo después de los últimos 4 años, es un tema que hay que tocar con mucho cuidado, y vuelvo al punto de que siento que todavía no contamos con la información, el framework, las herramientas suficientes para determinar qué significa realmente prescindir de energéticos como el gas natural. Que desde el punto de vista de los objetivos ambientales ciertamente se ve bastante virtuoso, pero está el trilema, ¿cierto? Nosotros conocemos bien la parte de affordability, tenemos los modelos suficientes para enfrentar la parte de la eficiencia económica, la sustentabilidad también a partir de metas, pero la parte de seguridad energética pienso que es donde Chile está corto, porque estamos insertos en un contexto internacional del cual no tenemos tanta visibilidad y herramientas de toma de decisiones a nivel local. Al menos yo no las conozco. Oye, y antes de abrir, senadora, precisamente conectando con este último punto, la pregunta más, entonces hacía la pregunta, decía, ¿por qué me invitaron a mí? ¿Cuánta fe? Bueno, precisamente una de las dimensiones es su experiencia política.
¿Cuánta conciencia hay precisamente de la dimensión de seguridad en lo que usted ve en el debate político? Porque creo que hemos gastado mucha energía en la parte de sostenibilidad, obviamente apareció después con mucha fuerza la parte de costo, pero en el trilema la parte de seguridad, ¿cómo lo ven, cómo lo ven usted o cuál es su percepción desde el punto de vista del debate político y la conciencia que hay sobre este equilibrio? Yo creo que hay poca conciencia y creo que es la parte más grave del dilema a resolver. Escucho las distintas opiniones, vengo escuchando hace mucho rato también todo el problema en que estamos viendo en la transición y este proyecto de ley, cómo actualizar y estabilizar las cuentas. Y no nos hemos logrado poner de acuerdo, no, ni siquiera hablo de los políticos, los técnicos, porque yo creo que los políticos lo que estamos esperando es que los técnicos nos determinen algo que sea razonable, cuál es la estrategia para que luego nosotros con todas nuestras diferencias, pero entendiendo que es lo más importante, plasmarlo en una regulación. Cuando tú hablas de la seguridad, yo creo que necesitamos tener una transición con un respaldo. No es posible solo energías renovables. Daniel hablaba de tener seguridad probablemente para enfrentar eventuales guerras. Yo quiero tener seguridad para el día a día. Represento la región de Tarapacá, Iquique. Tenemos, a pesar de ser importantes generadores de energías renovables, tenemos un sistema absolutamente débil en que la seguridad o la falta de seguridad está presente día a día. Hace 2 meses atrás, una vez más, se cae el sistema, que no tiene respaldo. En el hospital estaban operando a un niñito y el generador no funcionó. Esa es la seguridad que necesitamos, más allá de eventuales hechos futuros. Entonces, yo no concibo una transición energética a la que todos queremos llegar, tampoco lo pongo en duda, pero sin un respaldo seguro. Seguro, Claudio, para el mediodía, para el día a día, ni siquiera para eventualidades futuras. Y eso es, siento yo, la respuesta que tienen que dar ustedes los expertos. Porque yo hablo con transmisores, hablo con generadores, hablo con distribuidores, hablo con autoridades regulatorias y todos tienen opiniones distintas. Entonces el político está confundido hoy día. Yo estoy confundida. No sé el día de mañana cuando tenga que votar. Si he escuchado a todas estas personas, he leído distintos papers, todos tienen distintas visiones. Cuando tenga que votar a favor o en contra de una norma, estoy jugando la vida de una persona, con el ejemplo que yo les di. Entonces, claro que la seguridad es importante. Y yo, de verdad, no concibo una transición energética sin una energía de respaldo, y desde ese punto de vista, y por lo que aquí he escuchado, pareciera que el gas es la mayor de las, desde mi ignorancia lo digo por favor, pero pareciera que es una opción viable, sobre todo cuando tú piensas que el día de mañana, que también lo leí en los papers que me mandó Carlos, que la infraestructura que utiliza el gas el día de mañana podría ser utilizado en el hidrógeno verde o en otros temas. Entonces, no es una inversión que va a saco roto, pero que es lo más importante, para mí al menos, es lo más importante. Espérate, y una última cosa que también me sorprendió y que tengo que decirlo, para que veamos cómo no tenemos resueltos los problemas en Chile. Acabamos de aprobar el presupuesto. Ministerio de Energía, Subsecretaría de Energía, que también conoce Juan Carlos Llobet. Más del 75% del presupuesto de ese ministerio, que eran 74.000 millones de pesos, más del 75% es para el subsidio de la energía en Magallanes. El gas. Exactamente. Nada más. No se invierte nada más en energía. O sea, ahí está todo el presupuesto. Pero eso refleja el problema político, bueno, que implicó en un momento, incluso, ¿no es cierto?, la salida de un ministro, cuando hay distorsiones de precio. Tenemos 10 minutos, así que vamos a recoger 3 preguntas. No sé, que levanten la mano y no sé si yo voy a hacer... no, yo no te preocupes. Mira. ¿Quién quisiera...? A ver, Ben, una pregunta. 2...
Ok, voy a privilegiar a los que no han hablado. Entonces, una pregunta por acá primero. Y por favor, para todos los que no te conocen, te presentas y tiene una pregunta dirigida a alguien en particular. Ok. Y muy corta, Bueno, por favor. buen día a todos. Gustavo Schettini aquí, de Engie en el área de gas y en GNLM. Una pregunta sobre todo para Daniel, que habló de la seguridad en términos incluso de protección geopolítica en una situación de conflictos como tenemos hoy. Estamos pensando y estamos en el camino de la descarbonización en español, que es sacar el carbón de la generación eléctrica y, bueno, todos conocemos que el carbón tiene grandes inventarios de energía en sus plantas, ¿verdad? Las canchas de carbón, ¿sí? Eso es una cantidad de energía relevante. Deben ser como 50 días de generación a carbón que hay en Chile. Y mi pregunta es si has visto, tú mismo mencionaste que no has visto muchos modelos de este tipo de análisis, pero no sé, quizás viste algo respecto de esto en particular, porque es la decisión en la que estamos ya encaminados, ¿no? Como Chile, de avanzar en el retiro del carbón. Y eso, entonces, es una cosa de la cual se va a dejar de disponer. Esos 50 días de almacenamiento de energía, por decir, que están presentes en el país frente a conflictos, problemas, no sé, y que no van a estar. Lo dejo planteado, te pregunto si lo has visto. A ver si es que hay alguna otra pregunta acá. Creo que ha sido muy claro. No sé si pregunta, si no voy a pasar. Ben, want to add a question or? I just wanted to give, obviously, when you hear the questions, you are reminded of all the things you should have said and you didn't say while you were up there. Just on your questions, electrons, molecules, a few things, quick numbers. First of all, energy density of molecules compared to electrons is huge. The amount of energy you can transport in a pipe compared to a cable is immense. In the German crisis, we delivered at the German border from Belgium the equivalent of 35 big nuclear power plants every hour in molecules on the German border. Just that as a reflection. The molecules in seasonal storage, I think it was mentioned, is we only have a small storage in Belgium. The number was on slide 2. It's 7,610 gigawatt hours of storage capacity. It's a small storage. It's huge. If you need, compared to electrical storage today, it's huge. It's written off. It can be used almost free of charge to store molecules and bring them out when you need flexible generation. And a third element, by the way, we delivered 45% of the German natural gas supply in 2022 from Belgium, which is historically is immense. A third element is infrastructure affordability. When today we look at the asset base of the electrical TSO in Belgium, and we divide it by the amount of energy they transport, so euros per terawatt hours, and we do the same with our asset base, there's a factor of 10 difference, reflecting again this energy density that is represented by those pipes, by those pipelines compared to a cable. So if you need to double electricity transmission investments compared to reusing 60% of your natural gas network, imagine the macroeconomic cost for that. But just on your earlier question, I wanted to throw a few numbers. Thank you for those insights. Si nadie más perdió decano, dejémoslo al público. Una disculpa, ministro. Yo la pregunta que quiero hacer aquí... perdón, gracias, Claudio. Javier Fernández, Metrogas. ¿Vale? La pregunta que quiero hacer aquí es cuánto escuchamos a los consumidores. Porque yo creo que la senadora lo ha explicado muy bien. Aquí hay mucho dinero. La transición energética, de verdad, cuando hablamos de Europa y hablamos de que está haciendo las cosas bien y demás, y se mira como un ejemplo, en Europa el problema no son los consumidores, son los contribuyentes, que es distinto. Que todo el esfuerzo que se está haciendo es a base de subsidio, a golpe de algo que va a las cuentas del Estado. Lo que pasa es que el consumidor no lo ve directamente, lo ve indirectamente. Y esa deuda que se está generando alguien la va a tener que pagar. Entonces, claro, cuando pienso en la parte que Valérie mencionaba de los consumidores industriales alemanes, ¿qué tenía una industria tan potente Alemania? Porque el precio del gas ruso era barato
era muy barato y por eso se concentró tanta industria en Rusia. Y cuando de pronto no tienen ese gas barato, ¿qué piensan? Me voy a un sitio donde esté más barato. El consumidor chileno del sur, ¿por qué consume leña? Porque es barato. Es muy barato, entonces es la mejor opción. Entonces, claro, yo creo que muchas veces en esto, y por eso decía a los consumidores, en vez de pensar tanto en 2050, en más allá, ¿por qué no pensar? No, Posiblemente. no fue censura. No, yo no tuve nada que ver. Es una señal. Acabo ya, ¿eh? Yo creo que hay que pensar más en cómo a corto plazo vamos intentando que los industriales, los residenciales, que los clientes estén conformes con una transición que yo lo he mencionado muy bien, responsable. Gracias, Javier. Oye, bueno, con esto me gustaría que cerraran, pero tienes una pregunta directa tú, así que ministro, tú haces la palabra de cierre, ¿no? Bueno, entonces, partamos por la parte técnica que te estaba preguntando a ti y después hacemos un cierre muy breve de todos para responder además el comentario. Mi respuesta es corta, la verdad es que no. A eso me refería con que hay atributos de estas tecnologías que no están capturados en los modelos y que eventualmente se vuelven relevantes en el futuro, ¿cierto? Por consideraciones de seguridad y geopolítica. Por ejemplo, lo que mencionas tú, la capacidad de almacenar energía en patios de centrales carboneras. No es algo que estemos mirando, no es algo que estemos capturando en los modelos, porque no tenemos datos para representar eso en comparación con objetivos de eficiencia económica. Es decir, ¿cuánto pesa eso en la ecuación? Cuando empezamos a planificar el modelo, ¿cuánto sabemos cuánto invertir en esto? ¿Cuál es el riesgo de que esto ocurra? Entonces, no conocemos, ni siquiera tenemos el framework para hacerlo. Y después del framework hay que ir a buscar los datos específicos, de ver cuánto pesa, ¿cierto? Siento que eso es un esfuerzo que siento que Chile tiene que hacer, porque no está... Eventualmente hay consideraciones de defensa, me imagino, que por razones obvias no conoceremos, pero hay consideraciones de seguridad energética que van más allá de la defensa y siento que no estamos abordándola y pienso que dado la realidad que se ha vivido en el mundo en los últimos años es algo que tenemos que estar mirando. Gracias. Valerie, final remarks? Any final thoughts just to wrap up? I'm surprised to hear what you mentioned about just the budget. Of course, investment is key. Otherwise, if you live in a country only with subsidies, there's no... so there are some things to improve. And to invest, again, you need to raise your voice. We need to invest in energy, clean energy, but not only that. We need to invest in the infrastructure that we have. Look at the data that Ben mentioned. Investment is key if you want to maintain and to improve your economic growth. Subsidize at some point. This is the same, in a way, example that I can see, for example, in Central Asia, where everything is subsidized, but the consumer at some point, they need to understand that energy at a cost. And from a government point of view, you need to invest in the infrastructure. And in order for that, you need to raise your voice to say that investment in energy, in gas infrastructure, at all levels, and again, I'm coming back to international level, because we have this music that we don't need to invest. But yes, we need to invest. And we need to find the right investment coming to the right target in the countries. Otherwise, yeah, there's no point, and you will be stuck here where you are with the lack and blackouts, and yeah, the example that you mentioned is unacceptable in a way. And so that's that's my final point. But for me, and to come back to the key words, security of supply, it means security of supply in terms of energy. In gas, you need to diversify your suppliers. This is key. We need to invest in the infrastructure. And my final point on gas is really we need to reduce all emissions. That's key as well. If we want to be credible
everywhere. We need to reduce our emission. Otherwise, we are seen as the bad guys talking and defending fossil fuels. We're not talking about defending fossil fuels. We are defending an industry sector that is absolutely needed for our growth and for the well-being of our population. That's it. Thank you so much. ¿Quisieras agregar también alguna síntesis sobre las reflexiones de hoy? Dale, gracias, Claudio. Cerrar con, digamos, la transición energética en Argentina, ¿no? Digamos, info y bajarlo a tierra, al menos cómo lo ve Argentina. El modelo, a mi modo de ver, digamos, de cómo hablan los políticos argentinos, los informes, las índices que se presentan, ¿a dónde va Argentina? Es medio el modelo brasilero. O sea, desarrollar las reservas de oil and gas que hay a todo vapor para los próximos 25 años. Ese es el modelo. Al mismo tiempo, el starting point de Argentina es bueno, digamos, es apenas un 0,5% de las emisiones del mundo, son 380 millones de toneladas CO2 equivalentes, con una meta a bajarlas a 350 en 2030 y un carbon neutrality a 2050 que nadie explica cómo, no hay una hoja de ruta clara. Pero al mismo tiempo, la matriz energética argentina es casi un 50% renovable, si tomás las hidros grandes, y el resto fósil es, digamos, nuclear un 10% y el resto gas. No hay carbón y poco diésel que se va a desplazar con el gas de vaca muerta. Entonces, en ese escenario, digamos, Argentina tiene un buen starting point, quiere aprovechar ese starting point, los recursos, y copia el modelo brasilero en acelerar la producción de fossil fuels de acá a 25 años. Así que bueno, cierro con eso. Muchas gracias. Senadora, a propósito de la pregunta sobre los consumidores, quisiera agregar un cierre también sobre eso. Sí, simplemente y muy breve. Yo no creo en los subsidios, creo que son necesarios en determinados momentos, pero no es una solución definitiva a nada. Lo estamos viendo ahora brevemente. Además, no somos un país que podamos solventar todas las necesidades que tenemos a través de subsidios, no nos da. Por lo tanto, tenemos que apostar a una matriz energética limpia, efectivamente, segura y a costo razonable. ¿Cómo lo logramos? Bueno, ahí estamos y para eso están ustedes. Bueno. ¿Quieres todavía agregar algo sobre el punto final? Porque respondiste a la pregunta técnica, pero no sé si reflexión final sobre la transición. Solo un solo punto, y quizás ya saliéndonos de la discusión del gas. Yo pienso que lo que limita la velocidad con la que podemos hacer las transiciones energéticas es la aceptabilidad social principalmente. Y hemos visto en estudios en distintas dimensiones cómo la gente, por ejemplo, cuando ve el medidor de su casa en la puerta de su casa, ahorra, es más eficiente energéticamente que las que tienen el medidor escondido. Entonces creo que hay la mejor o la más importante acción climática que tenemos que hacer ahora para poder asegurar una transición energética justa y con aceptabilidad social es educación. Y siento que ahí nos está faltando en información, disponibilidad de información y educación de la población. Oye, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, a la Asociación de Gas Natural, al Global Gas Center. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias por la presentación, Ben. Muchas gracias, decano Llobet, por la invitación a moderar este panel. Claramente aquí pusimos un foco en un tema que, tal como dijo la senadora, tal vez no lo mirábamos tanto, que tiene que ver con la seguridad. Creo que quedaron muchas preguntas abiertas respecto de cómo interactúan estos con las otras dimensiones en las cuales tal vez hemos tenido más debate. Por lo tanto, como Universidad Adolfo Ibáñez, que somos un espacio abierto para seguir con ese debate, traer a la mesa las combinaciones que esto tiene, varias preguntas que quedaron abiertas respecto, por ejemplo, cómo esto conecta con la eficiencia energética, con las alternativas tecnológicas que emergen. Y también tenemos el desafío, desde el punto de vista del desafío de la vinculación con estos espacios, pero también el desafío académico. Daniel, como director del Centro de Transición Energética, bueno, tenemos un desafío de modelar estas preguntas como las que te ha gustado, así que muchas gracias por la presencia hoy día. Vamos a una selfie, pero el experto, aquí tengo otro experto. Puede ser. Así que muchas gracias y las presentaciones y el video estarán disponibles para después. Así que muchas gracias. Vamos primero a sacar una foto. Primero a sacar una foto. Nos ven.